vamos a hablar un poco de la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe para nuestras vidas? Para poner nuestra fe, como se dice, en práctica, ¿no? Porque muchas veces hablamos y decimos emuná, fe, la constancia, el oír, ¿sí? La confianza, la bondad de Adonai, todas las cosas que son características de Adonai, ¿no? Y cómo nosotros podemos primero agradarle a Adonai y cómo podemos recibir de Adonai. Porque la emuná no es algo que nosotros la tenemos y la podemos hacer nosotros, sino que es algo divino, ¿no? Algo que viene de parte de Adonai. Es como un regalo, ¿sí? Que cada uno recibe de Adonai esa emuná. No es siempre igual para cada uno, porque eso es como dice en Hebreos, como habla Pablo en cada carta, y dice que la fe, ¿no? Es algo que sobrepasa el entendimiento. Y nosotros para poder entenderlo, tenemos primero que cómo hacerlo en nuestras vidas, porque no es fácil a veces. Conocemos la fe como nos enseñaron desde chico que tengamos fe. Pero esa palabra fe a veces nosotros la poníamos en práctica, pero no estábamos haciendo todas las cosas que Adonai quiere que hagamos, ¿no? Porque primero para tener fe tenemos que tener muchas cosas más. Bueno, vamos a ver. Acá yo tengo un estudio que más o menos para que ustedes rápido y que puedan entenderlo, para no hacerlo muy estudioso, ¿sí? Sino para que lo podamos ponerlo en práctica y que nosotros podamos agradarle a Adonai, ¿no? En primer lugar, el concepto fundamental de la fe o la emuná en el hebreo, ¿sí? Para que nosotros somos hebreos, ¿sí? Entonces, para tener el concepto de esa fe, tenemos que saber cómo utilizarla, esa palabra fe. Para describirla, en primer lugar, tenemos características, ¿sí? Son características de la fe, de la emuná. Pero para que nosotros pongarla en práctica, primero tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Adonai. Pero ¿cómo las hacemos? ¿En qué forma? Porque muchas veces no podemos, no sabemos. Y siempre Yeshua decía, con humildad, con favor, con esa misericordia que nos representa como pueblo de Adonai. No con soberbia ni con cosas que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. Porque siempre Adonai, ¿sí? Yeshua decía que la fe es como un granito de mostaza. Y hay esas palabras, ¿no? De él que hablaba que si tuviere fe como ese grano de mostaza. Y muchas veces esa emuná no sabíamos cómo poderla hacer. Vamos a ver la palabra, ¿qué significa? Es la definición. Esta definición primero de la palabra viene, ¿saben de qué palabra viene? Emuná. Viene de la raíz de la palabra mem, ¿sí? De la palabra amén, amán, ¿sí? Omen. Son como formas de ejemplos, ¿no? Porque el significado es creer, ¿sí? Pero ¿creer en qué? ¿Confiar en qué? Tener fe solamente en el griego, ¿sí? Es tener fe, creer en las cosas de este mundo o cómo nosotros podemos representar o cómo podemos hacerlo a una persona, cómo podemos tener confianza, fe, tanto a Elohim como a personas, ¿sí? Pero esto sobrepasa eso. La emuná es algo que se fabrica, ¿sí? Y viene de parte de Adonai, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que tener conocimiento de la palabra. Primero, tenemos que ponerla en práctica.
la palabra de Adonai. Si no la ponemos en práctica, no podemos tener emuná. Entonces, primero tenemos que tener esa confianza, esa fidelidad que viene de primero de Elohim, de Elohim y después de la palabra de Adonai. Ponerla en práctica es obedecer la palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, como dice la palabra. Y después nosotros representamos esa palabra siendo nosotros ejemplo. Entonces, ¿cómo es el significado? Es primero la confianza a Elohim. Si nosotros no tenemos confianza a Él y la fidelidad, la lealtad que tenemos que tener a Él, no vamos a poder primero tener esa fe a Él, ¿sí? Esa emuná. Vamos a encontrarla muchas veces en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto se encuentra con otro nombre, porque sabemos que el nuevo pacto no está todo el nuevo pacto escrito en hebreo, sino que también está en otros idiomas, ¿sí? Entonces, primero, en el antiguo, sí, pacto, la emuná se describe como una característica fundamental de la relación entre Dios, Elohim y su pueblo. La emuná se manifiesta en la confianza de la obediencia, en la palabra de Elohim, y se demuestra a través de la fidelidad y la lealtad hacia Él, hacia Elohim. Porque si nosotros no tenemos primero esas cosas, no la vamos a poder representar. La emuná, eso es fidelidad, ¿sí? Lealtad. Y hay algo que muchas veces nos caracteriza, la confianza. Que muchas veces la gente dice, ¿no? ¿Cómo podés tener esa confianza si no lo estás viendo? Por eso es la confianza, porque dice que oír la palabra de Adonai nos trae confianza. Y todo eso nos trae la fidelidad, la lealtad, la emuná, para poder nosotros tenerla, para poder edificarnos, como primero, como personas y después como cuerpo de Yeshua. En el nuevo pacto, sí, lo vamos a encontrar con el primero el entendimiento de la fe en Yeshua, porque siempre lo vamos a encontrar como la fe. Y esa palabra, fe, es la palabra que ya se las digo, en griego, que es pistis. Y esa palabra es la que está en griego y que figura muchísimas veces en la carta de Pablo. Entonces, la confianza en primero, en Yeshua, en su sacrificio, en su redención, y tener confianza, permanecer, ¿sí? En la palabra y conocer el significado. ¿Y por qué nosotros nos basamos primero en la fe en Yeshua? Porque nosotros decimos, tenemos fe en Cristo, tenemos fe en Jesús, tenemos fe en el Mesías, en el Mashiach, según como uno lo piensa, ¿no? Pero esa fe vos la podés tener, pero como mismo le decía, ¿no? A Tomás, tú tuviste que ver para creer, pero mejor fueron los que no vieron y creyeron, porque tuvieron emuná. Tomás tuvo que mirar, tuvo que ver para poder creer. Ese creer es, primero, cómo nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Porque la creencia, decimos en creencia en Jesús, creencia en Yeshua, tenemos que primero creer en algo divino, ¿sí? En la presencia, en el amor,
en la confianza, ¿sí? Muchas veces esas palabras que nosotros decimos, que sean en castellano, muchas veces son mal utilizadas. Y que cuando nosotros estudiamos en el hebreo, somos juzgados por esas palabras, por decir presencia, ¿sí? Orar, divinidad, porque no conocen qué es la presencia, qué es la divinidad en Yeshua, qué es el amor, la Javá en Yeshua. Primero tenemos que representarlo. Cuando nosotros lo representamos, tomamos todo lo que Adonai nos enseña en la palabra, vamos a poner en práctica primero lo que Adonai nos está enseñando. Entonces, la emuná se describe como un dom, ¿sí? De Elohim que permite que nosotros podamos acercarnos, ¿sí? Y recibir a Adonai, ¿sí? Muchas veces se dice la salvación, pero la salvación es algo que nosotros la recibimos, pero la recibimos cuando es como algo que vos lo vas a recibir, pero es un regalo, ¿sí? Según cómo nosotros representamos la forma, porque nosotros tenemos que hacer imagen y semejanza, representarlo, porque no es solamente como decíamos, orá, repetí conmigo, ¿sí? Eso no es salvación. Eso es primero un cambio que es de interno hacia afuera. Y lo que es la emuná viene de afuera hacia adentro, porque viene de parte de Adonai, no viene de parte nuestra. Nosotros podemos poner toda la fe del mundo, pero si no tenemos la confianza, ¿sí? La fidelidad en Adonai, la constancia, todas las cosas que representan, no la vamos a tener. Características. La confianza en Adonai. Primero, la emuná implica confianza en la palabra y promesas de Elohim. Segundo, tenemos la fidelidad. En la emuná se demuestra a través de, primero, la fidelidad en los hechos y la lealtad hacia Dios, hacia Elohim y su palabra. Obediencia de la emuná implica obediencia a la palabra y a la voluntad de Adonai en la vida de cada uno de nosotros. Y hay algo de características que Adonai quiere para nosotros siempre, que nosotros tenemos que saber cómo poder ponerlas en práctica. Dice muchas veces la palabra que oír. Oír es una dirección, ¿sí? Una dirección que viene de Dios, de Elohim. Que esa dirección viene primero, como dice, con la palabra. Escuchar la palabra de Adonai. Entender la palabra de Adonai. Después creer, primero, es depositar la confianza en Adonai, tanto en los hechos como en las virtudes de Adonai y todas las cosas que Él representa. Entonces tenemos que tener primero esa confianza, que es a una, nosotros nos tenemos que disponer para tener esa forma de creencia. Entonces vamos a poder entender, tener entendimiento, conocimiento de Adonai. Y Adonai nos va a dar ese conocimiento con la forma que Él nos da ese conocimiento, con la forma de dirección, que es una dirección que Él nos va a dar a través de la palabra que nosotros vamos a oír y que vamos a leer y vamos a poder entender. Después tenemos algo que es obediencia, obedecer y obedecer las escrituras, lo
que Adonai nos dejó como obras que nosotros debemos obrar y seguir con una forma de consecutiva, ¿no? De no caer en las cosas que son de la carne, sino que mismo sean de Adonai. Entonces esa fidelidad que viene de Adonai es algo que, porque Adonai es primero es fiel y es verdadero en su palabra. Y Él tiene esa palabra que nosotros podemos leer cualquiera de su palabra que vemos en la palabra, en la escritura, podemos ver la fidelidad, como Él fue fiel con su pueblo. Entonces, si Adonai es fiel, nosotros tenemos que mantener firmes en esa fidelidad, que ahí viene la emuná. La emuná va a venir cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que nosotros creemos, obedecemos y que escuchamos y hacemos. Entonces, la palabra en nosotros se va a hacer vida y vamos a poder conocerlo. Después tenemos una palabra que muchas veces la hemos escuchado, ¿no? Que dice, he aquí, aquel cuyo ser no es recto, se enorgullece, mas el justo, el sádic, por su fe o emuná vivirá. Eso está en Habacuc 2:4. Vamos a leerlo en otra versión, a ver. Habacuc, Dos vamos a, cuatro. vamos a ir allí. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Muy bien. Y ahí vamos a encontrar en Romanos 1:17. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por la fe, por la emuná y para emuná, como está escrito, mas el justo por la emuná vivirá. Muy bien. Y en Gálatas 3:11 Me hace usar la espada el pastor. Gálatas 3:11 también nos habla Josué sobre la espada, ¿no? dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Muy bien. Entonces, justificados por la emuná. ¿Qué es la emuná? Algo que sobrepasa el entendimiento humano. Eso es la emuná, ¿sí? En Habacuc nos está hablando que esa frase, ¿sí? Desafía la arrogancia en la injusticia, ¿sí? De lo que es el impío con el justo. Tenemos que enfatizar en qué es lo verdadero, ¿sí? La vida, la confianza viene por el oír la palabra. La emuná en Elohim viene, como dice, que el justo, el sádic, por la fe vivirá. Hay otra parte que dice que la fe sin obras es muerta, allí en Santiago. Ahí también tiene que ver con constancia, con fidelidad, ¿sí? Con obras también de Mm, justicia. exacto. Y vamos a leer algo que Adonai me dio y me gustó, lo quiero compartir también. Dice en Éxodo 17:11 dice, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus manos, Israel prevalecía y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Primero, ¿quién es primero Amalek? ¿Saben quién es Amalek? Amalek se refiere siempre a la carne, ¿sí? Y viene Amalek sabemos que ven los amalecitas, viene todo, pero también viene
de más atrás, ¿sí? Entonces, acá dice que Amalek prevalecía. Entonces, ¿qué pasó? Dice, pero las manos de Moshe se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y dice Yehoshua, Josué, deshizo, dice, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Sabemos que hay una representación, ¿no?, de Yehoshua, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice en hebreo, ¿sí? En hebreo, en la palabra, ¿no? En hebreo, Vamos en Éxodo en Éxodo 17. 17 dice que las manos de Moshe, ¿sí? Bidí, estaban cansadas, ¿sí? Pesadas, Kevedín, estaban cansadas. Y luego, dice, tomó algo, tomar, que esa palabra de tomar viene de agarrar, ¿sí? ¿Y qué agarraron? Eben, una piedra. Agarraron una piedra y la pusieron debajo. Poner, dice, debajo de él. Se sentó. Y dice, sobre él, Aarón y Ur apoyó sus manos, uno del otro. Y dice que así como sus manos las levantaron, dice que hubo algo. Dice que cuando él les levantaron las manos hubo emuná, firmeza, constancia, fidelidad. Esa palabra emuná es la que representa lo fundamental, que tuvieron que tener emuná, una constancia. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esa palabra emuná es firmeza, constancia, fidelidad. Después dice que hasta, sí, hasta o ad, que incluso esto tiene que ver con que ellos estuvieron sosteniéndolo por un tiempo que no se sabe cuánto, ¿no? Hasta que el sol bajó. Y que después dice que ellos lo que hicieron fue, pasamos al próximo versículo y dice, Yehoshua, sí, Yehoshua como, acá ese nombre lo podemos entender, que acá lo podemos encontrar como Josué, que se nombra en el castellano, o como salvación, ¿sí? Como alguien que el Señor es el Salvador. Dice algo que él dice que hizo, ¿no? A filo de espada, porque acá cuando dice el filo, saben que es el borde o boca, se nombra con la palabra, ¿no? Y hay algo que cuando nosotros vemos toda esta palabra, tenemos una representación que nosotros tenemos que tener esa emuná, esa fidelidad, como Moshe, aunque estaba cansado, porque dice que cuando él bajaba sus manos, dice que vencía la carne, Amalek, y cuando él levantaba sus manos al cielo, a Adonai, dice que el pueblo de Israel, dice, vencía. Entonces, acá podemos encontrar esa palabra emuná y la encontramos en muchos lugares, ¿no? Pero esa palabra es como que es importante, ¿no? ¿Cómo es que
el, el símbolo de Es tremendo. Hoy lo comentábamos con el así, pastor. La simbología de este capítulo es tremendo porque está Moshe, que representa la Torá, y dice que está sobre la roca, que representa a Yeshua. Está Aarón y Ur, ¿sí? Sosteniéndole las manos así en alto, que ese sostén, como lo vemos en la letra Hei, que es un hombrecito con las manos en alto, no sé si ustedes lo han visto, significa he aquí, y significa también revelación. Entonces, aquí en esto que estamos viendo es tan simbólico y tiene tanta alegoría, porque significa, he aquí la revelación, ¿sí? Está Moisés así con las manos en alto, en ese símbolo también de adoración, ¿sí? De alabanza, de Todá Rabá, ¿sí? Todá Rabá se levantan las manos. Todá es una expresión de alabanza. Sabemos que en la alabanza vencemos a la carne, amén. Y entonces, porque nos llenamos del ruaj, del fruto del Espíritu. Y entonces, en esa representación de Moshe como la Torá, venciendo a la carne a través de esto, de levantar las manos de la emuná, de esa firmeza, ¿sí? Cuando flaquean nuestras manos en la emuná, en nuestra vida, ¿qué pasa? Vence la carne. Pero cuando nosotras levantamos las manos y nos fortalecemos en la emuná, entonces las obras de la carne desaparecen, pierden efectividad en nuestra vida y vivimos en santidad, vivimos en el Espíritu, amén. Entonces, qué interesante este versículo y el siguiente, porque dice, y Yehoshua vencía. Y ahí entra toda la escritura. Está la Torá, está Moshe, está la roca, está el Bri Hadashah, está Yehoshua, ¿sí? Quien vence por nosotros, ¿sí? Como venció en la cruz. Amén. Y es tremendo toda la alegoría y toda la simbología que tiene en estos dos versículos. Y es todo a través de esa firmeza, de esa constancia, de esa perseverancia. Me imagino Moisés que tenía los brazos súper cansados. Dice que hasta que se puso el sol, ¿no? Dice "O hasta que salió, hasta que hasta se que se puso. puso el sol. Tremendo. Entonces podemos ver cómo la emuná es tan importante para vencer a Amalek, a las obras de la carne. Amén. Muy bien. Entonces seguimos que la fidelidad es algo que Adonai quiere que nosotros tengamos, ¿no? Esa emuná sería que la fidelidad sí implica una relación, una lealtad, una fidelidad a Elohim y reconocimiento, ¿sí? De la característica, ¿sí? De Adonai. Cómo nosotros podemos ver a Adonai, cómo Él se representa en nuestras vidas, ¿no? Por las promesas, ¿sí? Por las cosas que Adonai hace, ¿no? Y después vemos, como decíamos, la confianza, base principal también, porque la confianza en Dios, en Elohim, es algo que nosotros debemos cumplir, ¿no? Cumplir las promesas, ¿sí? Como dice la palabra, como nosotros, si Él hizo las promesas y Él las cumplió, nosotros también tenemos que cumplir nuestras promesas, como, como Él lo ha hecho, ¿no? Las promesas de Adonai son algo que sobrepasa todas las cosas, ¿no? ¿Cómo? Es claro, es fiel. Son fieles, sí. Entonces, tenemos que ver cómo Adonai, ¿sí? Incluso, dice, en medio de las incertidumbres, ¿no? De las situaciones de nuestras vidas y cómo nosotros tenemos nuestra vida con problemas y situaciones, todo eso tenemos que tomar esa confianza, esa fidelidad de Adonai, ¿no? Porque
Todas las cosas que nosotros vivimos nos alejan de la confianza, pues decimos, todas las cosas nos salen mal, ya me cansé, ya hago otra cosa porque no me sale nada bien. Bueno, eso es confiar, la fidelidad que nosotros ponemos, aunque nosotros salgan las cosas mal. Claro, es una constancia. Y eso accionar nosotros. ¿Cómo accionamos? Accionamos creyendo, ¿sí? Creyendo, aunque no lo vemos, y viene esa forma de decir, podemos creer, confiar que Adonai va a hacer las cosas, pero nosotros lo podemos pensar, pero lo tenemos que poner en práctica, como dice que él hizo, ¿no? Moshe. Él estaba cansado y ¿quién tuvo sosteniéndole las manos? Tuvo Aarón y Hur estuvieron sosteniendo las manos porque caía. Y cada vez que caía, el pueblo iba a perder. Y esas pérdidas eran vidas. Entonces, tenían que estar ellos elevando, ¿sí? Un clamor a Elohim. Entonces, representa una acción que nosotros tenemos que actuar como Él nos enseñó para que nosotros podamos recibir lo que nosotros queremos. A veces que no es recibir las cosas materiales, sino también recibir cómo nosotros crecemos, porque también está el crecimiento, porque las cosas materiales no las vamos a llevar, nos vamos a llevar otras cosas de este mundo, ¿sí? No las cosas materiales. Entonces, lo que nosotros aprendemos, lo que vivimos, lo que Adonai nos edifica, nos fortalece en su emuná, en las cosas que nosotros van a perdurar para que nosotros podamos ser verdaderamente personas justas, sádic, que tengamos esa vida, que seamos rectos delante de los ojos de Elohim. No que tengamos, como muchos pensamos, fortunas, cosas de este mundo, como nos han predicado tantas cosas que el justo va a recibir y que esto vamos a hacer llenarnos los dedos de oro y de cosas, ¿no? No, esas cosas son materiales. No interesa lo material a Elohim. A Elohim le interesa tu vida, cómo vivís, cómo representás el carácter de Yeshua cada día, no con las cosas materiales. Entonces, si ponemos, dice, nuestra vida conforme a la voluntad de Adonai, nosotros vamos a recibir por añadidura todas las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo las vamos a recibir porque es como un regalo que Él nos va a dar. Pero si nosotros nos forzamos, nos agotamos en las cosas de este mundo, lo que vamos a lograr es agotarnos. Sí, agotarnos. Vamos a perder todo lo que dice. Fidelidad, la confianza, ¿sí? La constancia. Y hay algo que muchas veces escuchamos, que es verdad y certeza. ¿Sí? Esa verdad, Emet, que es algo que nosotros podemos también encontrar en Emuná. Porque si nosotros la vamos a encontrar verdaderamente en la relación con Adonai, y tener la certeza de que nosotros entendemos la palabra, que confiamos en la palabra de Adonai, que estamos firmes, inmutables, que estamos ahí con la palabra. Porque uno que tiene certeza sabe que verdaderamente está en lo cierto, que está en lo correcto. Y la verdad implica lo mismo, porque Met, muchas veces no escuchamos esa palabra Met, que se toma también como un saludo. Esa forma de verdad es la palabra de Adonai, es verdadera, eficaz. Entonces, nosotros tenemos que reconocer cómo
nosotros debemos vivir. Y esa fe, como dice, ¿no? La semilla de esa mostaza que siempre fue, que Yeshua hablaba, ¿no? Sobre esa semilla de mostaza, porque habla sobre esa forma, ¿sí? De relación con la palabra, como Adonai nos hace ver las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que ver las cosas de este mundo como pasajeras, ¿sí? Pero si nosotros vivimos conforme a la voluntad, dice que todas las cosas serán para bien en nosotros. Entonces, esa semilla que va creciendo, que se hace después un árbol, ¿sí? Vos ponés la palabra Adonai en tu vida, y va a empezar a crecer. Esa semilla va a empezar a crecer como la palabra en tu vida, en eficacia, ¿sí? Miren, acá yo tengo, ¿no? Para la palabra, ¿sí? Para representar, ¿no? La palabra men es así sea, ¿se acuerdan, no? Que siempre decían. O men sería nutrir, lo que sugiere también como referencias, ¿no? De estas raíces de la emuná de la fe, que es un proceso, ¿sí? De crecimiento y desarrollo. Si nosotros no tenemos esa emuná, no tenemos tampoco un crecimiento, un desarrollo en nuestras vidas para que nosotros podamos activar nuestra vida en crecimiento, en la palabra, en la fidelidad, en la base principal que Adonai nos dejó, ¿no? En la escritura. No podemos tenerla nosotros por sí sola con las cosas que vemos, sino la tenemos que implementar con lo que es de parte de Elohim, ¿no? Las cosas de este mundo, si nosotros nos ponemos en las cosas de este mundo, lo que vamos a hacer es ir para el lado y errar el blanco, ¿no? Como dice Yerro, ¿no? Errar, corrernos de lo que Él quiere. Si nosotros vamos hacia el lado que Adonai quiere, del lado de su palabra, de su estructura, de su crianza, como es la parte de crianza, es, como dice acá, crecer, creer, ahí vamos a tomar otra dirección, que es la dirección que nos lleva a esa forma de crecimiento, ¿sí? Y desarrollo en la vida que nosotros decimos que tenemos, ¿no? De ser verdaderamente hijos de Dios, ¿sí? Muchos decimos somos creyentes. Somos creyentes, ¿por qué somos creyentes? Porque si creemos, tenemos que tener esa fidelidad de todas las cosas que nosotros estuvimos hablando. La fidelidad todo, es un todo, confianza, ¿sí? En Dios y todas las cosas que representan. No sé si vos querés decir algo más. Se me venía el pasaje cuando dice que eh, sin fe es imposible agradar a Elohim, porque el que se acerca a él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y, y también una parte, no sé si habla de Moisés o de, no recuerdo, o de Abraham, que dice que él se mantuvo firme como viendo al invisible. Y ese mantenerse firme es como esas manos de Moisés que recién leíamos. Esa firmeza tiene que ver con emuná, ¿sí? Es mantenerse firme y es tan importante en estos tiempos mantenernos firmes en lo que creemos, justamente en la Torá, en la instrucción, en Yeshua. ¿Cuántos, cuántos, lamentablemente, cruzan de la religión que sea, ya sea cristianismo, catolicismo, cualquier religión, cruzan, empiezan a ahondar en las raíces hebreas y terminan en una zona oscura, negando al Mesías, negando a Yeshua como el Mesías, negando a Yeshua como Elohim, terminan directamente deshonrando eh,
justamente Yeshua HaMashiach. Y qué importante es esto, mantenernos firmes en nuestro reconocimiento a Él también, porque Él es la Dabar, es la palabra, y necesitamos esa emuná. Y la emuná viene por el oír, por hacer Shema, no solamente escuchar así a la ligera, sino hacer Shema, prestar atención. Entonces, creo que eso es muy importante, el tema de la constancia, de la lealtad a nuestro Adón Yeshua y seguir en, en fidelidad, en fidelidad y en confianza, porque Él es fiel y Él va a hacer. Todo lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Lo ha cumplido en nuestra vida y en esta tierra y lo seguirá cumpliendo y toda la palabra, hasta el último punto de Apocalipsis, se va a cumplir. Así que tenemos que perseverar. Amén. 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 Es algo de perseverar. Dice que perseverar en la lectura, ¿sí? El estar en la palabra, ¿sí? Muchas veces se dice meditación, ¿no? Meditar en la palabra. Es algo de estar en la escritura y poder esa escritura tenerla dentro tuyo. Eso es esa forma de estar en la palabra. Porque ¿cómo puedes entrar en la escritura si no la ponemos en práctica? Eso es la forma de nosotros cómo poder aprender, ¿no? Porque podemos leer toda la Biblia, ¿sí? Tenemos una Biblia, leerla toda, tener el conocimiento, pero no podemos dividir lo que Adonai quiere. Tenemos que aprender y poner en práctica desde el principio hasta el final de la palabra y tener el concepto, ¿no? de la palabra, de qué nos quiere tratar, de qué Adonai quiere que nosotros, si nosotros ponemos en práctica todo lo que Él dice y leerlo y meditarlo, ponerlo en práctica y poder saber de qué estamos basados, en qué tenemos que estar sabiendo, porque si no tenemos ese conocimiento de la palabra, vamos a estar con miedo con las cosas si no sabemos cómo es el proceso en que nosotros tenemos que vivir, porque muchas veces tenemos una dificultad pequeña y ya nos corremos, ¿sí? Tropezamos por cualquier cosa y nos corremos, como así nos enseña Proverbios, ¿no? Proverbios enseña en cómo mantener una vida de justicia y no una vida que nos corra, ¿sí? de la emuná. ¿Se entiende? Porque si nosotros somos malas personas, nos vamos a correr de la vida que Adonai quiere, correcta. Entonces, cuando nos hablas del sádic, del sabio, de la persona justa, es la persona que permanece en la escritura, ¿sí? Que estudia la escritura, permanece en la escritura, la pone en práctica. Entonces, de esa forma podemos evitar de que todas las cosas que vemos de este mundo vengan a nosotros y nos afecten. Entonces nos vamos a dar cuenta de todas las cosas y vamos a decir, esta persona no sabe de qué es lo que trata toda la vida, porque la vida, si vos le preguntás a una persona anciana, te va a decir, oye, pero si yo hubiera sido joven ahora, hubiera dicho diferente, ¿no? Porque ve sus malos caminos, ve todas las cosas que hizo mal, entonces va a querer arreglarla. Entonces, como es la persona que tiene conocimiento, la que piensa, qué es lo que debe hacer mejor. O errores vamos a tener todos, imperfecciones vamos a tener todos, pero lo que nosotros no podemos perder es la confianza y toda la fidelidad de que Adonai quiere que nosotros hagamos. A veces, muchas veces escuchamos gente, ¿sí? Y mismo me van a escuchar a mí ahora hablando y van a decir, ¿cómo hago para hacer eso? ¿No? ¿Cómo hago para hacerlo en mi vida? Es poniendo en práctica la palabra de Adonai, ¿sí? Nosotros por sí solo no vamos a poder, por eso tenemos que meditar en la palabra, ponerla en práctica, poner todo lo que nosotros podamos de nuestra
fuerza de pensamiento, de cosas para que nosotros podamos llevar en práctica esa emuná. Y la emuná viene cuando nosotros abrimos nuestro ser y entendimiento delante de Elohim, ¿no? Sí, oímos, prestamos atención. Atención, y claro. Y una de las cosas, ya para cerrar, la diferencia entre la fe griega y la emuná hebrea, entre pistis y emuná. La fe griega es solo creer. Es decir, yo ahora mismo estoy teniendo fe porque estoy creyendo que este sillón me sostiene, si no, no estaría acá sentada, ¿sí? Yo estoy teniendo fe de que este sillón no se va a romper, ¿sí? O sea, uno puede tener fe en uno mismo, ¿sí? Como te digo, en la silla donde está sentado. Ujú, Entonces, la fe puede ser algo, o sea, es algo muy etéreo, ¿sí? O sea, incluso la palabra dice, los demonios también creen y tiemblan. O sea, los demonios tienen fe, ¿sí? Porque creen, pero ellos obviamente no son salvos. Entonces, no se trata de ese tipo de fe cuando estamos hablando de para salvación, sino que es algo más profundo. ¿Sí? Es algo sustancial, porque cuando uno va y dice, ¿aceptas a Jesús? Entonces parece que yo con mi fe estoy creyendo en Jesús. Y digo Jesús porque es lo que nos hacían hacer, esa oración de fe justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, obviamente yo tengo que creer que Yeshua murió por mí en esa cruz y él pagó. Obviamente que tiene que haber una credibilidad, pero no queda ahí, sino que la emuná es más profunda. La emuná conlleva firmeza, constancia, perseverancia, fidelidad, que eso conlleva ser obediente a la palabra, obediencia. Entonces, cuando dice el justo por su emuná vivirá, está diciendo no solamente porque cree en Jesús, en Yeshua, sino porque está siendo fiel a su parte del pacto matrimonial. Está siendo fiel. ¿Y cómo es fiel? Oyendo. Y si no puede, porque todos somos pecadores y todos tenemos inclinación a transgredir, ¿sí? Esa instrucción, esos mandamientos, para eso tenemos al Espíritu, para eso tenemos al Espíritu que nos santifica, para eso tenemos esa comunión con Elohim de poder ir a sus pies y decir, no puedo, ayúdame, yo quiero, como le dijo ese hombre, ¿sabes? Yo tengo fe, pero aumentame la fe. ¿Se acuerdan? Señor, yo tengo fe, le dijo, pero aumentame la fe, porque viene de Él. Incluso hay un don de fe. En Corintios 12 nos habla del don de la fe, de la emuná. Entonces, viene de Él, es un regalo de Él. Pero si nosotros tenemos, así como cuando nos dice, si ustedes tienen falta de sabiduría, pídanla y os será dada, lo mismo. Seamos como ese hombre que le dijo a Yeshua allí, aumenta mi emuná, aumenta mi fe, mi confianza y mi firmeza, mi fidelidad, que no flaqueemos, que no seamos incrédulos, que no seamos de aquellos que retroceden, sino de los que siguen avanzando. Amén. amén. Ahí podemos ver, ¿no? La palabra pistis, esa, solamente la podemos encontrar como creer, ¿sí? Nada más. Después, confianza, como decíamos, ¿no? Tener confianza, tener fidelidad, ¿sí? Tener todas las promesas divinas de Adonai que vienen, cómo sostenerla en la palabra emuná, que es un complemento, ¿sí? Creer, que es solamente esa fe,
que podemos tener y la otra es todo lo demás, ¿sí? La constancia de aprender, ¿sí? De cómo nosotros podemos vivir una vida agradable, ¿no? Delante de los ojos de Elohim. Entonces, es algo que viene como una forma de crecimiento, como habíamos dicho. Crecemos como nosotros vamos tomando, ¿sí? Las cosas, vamos a ir creciendo. Y eso es lo que vamos a tomar una firmeza, una forma verdadera de cómo poder creer y tener emuná, que es todo lo que hemos hablado.